Génesis capítulo 16. Para comenzar la exposición solo leeremos el versículo 13. ¿Qué nos va a enseñar este capítulo? Vamos a ver a Abraham y Sarai tratando de forzar o acelerar las promesas de Dios. Digo Sarai, no sé si usted es como yo que creció siempre llamándole Sarai, pero si usted observa no hay un acento en la I, entonces Sarai. Ellos entonces habían recibido de parte de Dios las evidencias de su generosidad y su poder. Se le había dado promesas y se acaba de hacer un pacto con ellos. Sin embargo, a este punto de sus vidas, ellos no pueden ver cómo esas promesas se cumplirán y entonces recurrieron a su propio plan. Irónicamente, en la historia, Agar, la sierva egipcia, sí ve la gracia y la bondad de Dios en su vida. Sí, hermano, eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Versículo 13, dice la palabra del Señor: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Oremos. Oh Dios, tu palabra es eterna y seguro, Señor, para que nosotros pongamos toda nuestra confianza y obediencia en ella. Te ruego, Señor, que nos bendigas mientras se expone y que abra nuestros oídos espirituales para comprender las verdades espirituales eternas que te glorifican y que son de beneficio a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame hacer una muy breve introducción de cómo fue que Abraham y Sarai llegaron a este punto. Recordemos que desde el capítulo 11, ya al final del versículo 30, se está introduciendo la familia de Abraham. Se nos dice ahí mismo en el versículo 30 que su esposa Sarai era estéril y no tenía hijos. Eso nos está indicando de que la enfermedad de Sarai o la situación, la condición de Sarai no es una sorpresa para Dios, más bien está dentro de los planes de Dios, sobre todo de que va a producir una descendencia importante de este matrimonio. Se pueden ver entre líneas las palabras del Señor Jesús cuando sus discípulos vieron a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque no entendían por qué un hombre ciego desde su nacimiento. Y el Señor Jesús le respondió: esta enfermedad no es porque uno de ellos pecó, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces eso mismo está sucediendo en este caso con Sarai. Es un problema que ha tenido este matrimonio desde el principio. Fue una carga que a ellos les costó sobrellevar muchísimo por varios años, décadas sufriendo esa situación, esa carga. Es difícil resistir la tentación de proyectarnos a nosotros ahí mismo, de identificarnos con algún tipo de carga o algún tipo de necesidad en nuestra vida que quisiéramos que Dios diera una respuesta más clara o se cumpliera de lo más pronto posible. Pero la espera de días se convierte en semanas, de semana en meses y de meses en años. Puede que sientas en el fondo que el Señor sí va a conceder lo que tanto anhelas, porque estamos hablando de deseos legítimos, pero no sabemos el cuándo y el cómo. Bueno, ese es el punto que están Abraham y Sarai. Debemos recordar cómo ha sido el proceso de las promesas y las bendiciones que Dios le ha ofrecido a esta pareja. En el capítulo 12, versículo 2, el Señor le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es obvio que para ser una nación, Abraham debe tener descendencia. Y noten que el versículo 30 del capítulo 11 se ha reconocido, Dios sabe que ella es estéril. Y Dios, contra toda probabilidad humana, le está ofreciendo: yo voy a cambiar esa situación. En el capítulo 13, versículo 14, después de que Abraham se separa de su sobrino Lot,
el Señor reafirma lo que le ha ofrecido. Versículo 13. Versículo 14 del capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. ¿Y a quién? A tu descendencia para siempre. Hay nuevamente un énfasis en las palabras del Señor sobre su seriedad en el asunto que le ha ofrecido a ellos. Más adelante en el capítulo 15 vimos, que fue la semana pasada, que Abraham tiene realmente un pesar en su corazón. Los años han pasado y él no ve que se va a responder a ese anhelo. Dios, condescendiendo y entendiendo la aflicción de su siervo, le hace una serie de confirmaciones para que él descanse. En ese capítulo vimos que Abraham ha reconocido la soberanía del Señor. Le dice, Señor, tú no me has dado hijo. O Señor, lo has impedido hasta el momento. Todo eso para que Dios reafirme las promesas hacia Abraham. En el versículo 4 le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo del capítulo 15, no te heredará tu esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será, ¿qué, hermanos? Tu descendencia. El versículo 6 es un versículo hermoso porque dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero para confirmar todo eso, el Señor hace ese pacto asombroso unilateral, que Dios no está obligado a hacer, pero condesciende con la debilidad de su siervo, evoca una maldición sobre él si no le cumple su promesa, le hace toda esta ceremonia a Abraham, que conoce muy bien esta ceremonia, y así entonces le va a afirmar, yo voy a cumplir lo que te he prometido. Y hemos visto que a lo largo de su vida, toda esa interacción con Dios ha sido tu descendencia, te voy a bendecir dándote hijos. Uno se imagina que a partir de ese momento ya la vida de Abraham más nunca vuelva a dudar de Dios. Y es un cristiano fuerte, perfecto y sin caída. El capítulo 16 nos dice que no es así. Todo eso entonces nos lleva a este punto. Y vamos a ver esta situación que utiliza Moisés escribiendo a Israel, el Espíritu Santo también para nosotros, para recordarnos la gran verdad de todo el libro. Debemos confiar en la palabra de Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios. En dos puntos, naturalmente, Moisés divide este capítulo. No se necesita mucho la intervención mía para verlo. En primer lugar, veremos la provisión del hombre. La provisión del hombre en su esfuerzo humano. En segundo lugar, se nos muestra la provisión del Señor y su gracia. Esos son los dos puntos del sermón en que se divide el capítulo. Veamos de una vez el primer punto, la provisión del hombre, el esfuerzo humano, a qué conduce en últimas el esfuerzo humano. Esos son los primeros 6 versículos. Se dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová no me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Esos primeros 6 versículos que acabamos de leer contienen varias alusiones a Génesis capítulo 3. Incluso al contrastar los dos capítulos que están estructurados de la misma forma, algunos comentaristas enseñan que este capítulo 16 se puede llamar la caída de Abraham.
Porque el capítulo 3 narra la caída de Adán. Las alusiones a la caída de Adán con la caída de Abraham son claramente intencionales y nos ayudan a dar forma a la narrativa, donde se conecta con el tema principal del todo el libro. ¿Y cuál es? La fe y la obediencia a la palabra de Dios. Es el tema principal del todo el libro de Génesis, inclusive de todo el Pentateuco. Moisés está escribiendo a su audiencia original y por supuesto a nosotros también, que debemos confiar en lo que Dios dice y no en nuestra intuición. Se nos presenta este plan de Sarai para producir el hijo prometido a Abraham. Noten, ¿verdad?, en esa especulación personal de que Sarai dijo, bueno, Dios te prometió un hijo, lo que no dijo es de qué esposa o de dónde, de qué mujer. Como que si Dios tuviera la necesidad de aclarar eso. Las alusiones entonces de esta historia pretenden replicar el intento de Eva de encontrar sabiduría aparte de Dios. Noten, cuando vimos el capítulo 3, o recuerden, perdón, que Eva debía reconocer que la bondad, porque Moisés lo ha enfatizado en los previos 2 capítulos, que la bondad de Dios es la que Él define y que parte de lo que debe hacer el ser humano es reconocer que Dios sabe mejor que yo qué es lo que es bueno. Pero en el capítulo 3 se revela que Eva vio lo que era bueno sin tener en cuenta a Dios y entonces trajo la trágica situación para su familia y para el resto de la humanidad. Igual Sarai, Moisés está diciendo, está haciendo lo mismo. Eva deseaba la fruta que creía que la haría sabia. Tomó la fruta y se la dio a su esposo, el cual comió. De forma similar, Sarai desea el hijo en el cual quizás ella me dé hijos. Los entendidos dicen que otra forma de traducir esa frase es quizás la casa o mi casa, la dinastía, la nación que nosotros representamos va a venir de parte de ella. Ella está apuntando a la simiente prometida de Abraham. Y esa simiente obviamente está conectado con lo que Dios dijo en el capítulo 3 de Génesis, donde prometió una simiente que va a resarcir los efectos del pecado que habían provocado las tentaciones del diablo. Entonces Moisés, al traer los eventos de Agar y Abraham en el contexto más amplio y conectarlos a Génesis 3, está dándonos a ver que el sentido de la historia va mucho más allá de Abraham y Agar. Va mucho más allá de ellos como individuos. Vincula esas acciones al tema general nuevamente del libro. Confiar solo en Dios para cumplir sus promesas. Ese es el punto para todos nosotros. Confiemos. Confía en la palabra del Señor. Noten que Abraham y Sarai tienen el compromiso de Dios, tienen el pacto de Dios, pero ellos no se dan cuenta. Según el versículo 3 se nos dice que han estado esperando por 10 años. No se cumple la promesa de Dios. Tanta espera los llevó a ellos a decidir por sí mismos qué debían hacer. Y eso, lamentablemente, les trajo esta maravillosa idea que acabamos de leer. Tanto ellos como nosotros, por ser impacientes, recurrimos a nuestras propias habilidades, esfuerzos para obtener lo que deseamos. Pero el esfuerzo humano para tratar de obtener la bendición de Dios, lo único que trae es fracaso. En la Biblia y en la vida se nos enseña, hermanos, la gracia de Dios es suficiente. Se nos dicen varias cosas. En el versículo 1 y 2 se menciona la esterilidad de Sarai y la presencia de Agar. Lo que nos hace preguntarnos cómo es que Agar está allí entre ellos. Y nos retrotrae a la misma situación. Cuando Abraham se vio en una crisis nuevamente de escasez en Canaán, buscando
mantenerse y hacer cumplir la bendición de Dios, tuvo la idea de irse a Egipto y sabemos lo frustrante y toda la situación que pasó allí. Es cierto que Abraham sale de Egipto más rico y le dieron también precisamente siervas. En este caso, lo más probable es que Agar fue obtenida en esa situación que no fue del todo la bendición de Dios. Por supuesto, las consecuencias de no confiar en Dios, él las va a sufrir. Y aquí las está sufriendo. Se nos habla también de la conversación y las razones de Sarai. Noten que ella tiene buena teología. Ella saca 100 puntos si le habían hecho un examen de teología propia sobre la doctrina de Dios. Ella hace una confesión muy ortodoxa. Ella dice, ¿no ves que Jehová me ha hecho estéril? Él ha impedido que yo tenga hijos. Pero esa buena teología que tiene en la mente no la lleva a la práctica. Ella no es coherente con lo que sabe. Ella no es consistente con lo que sabe de Dios. Dios es todopoderoso, es soberano, puede hacer lo que quiere, pero al mismo tiempo, cuando se trata de definir sus circunstancias en ese momento, ella pone en duda el carácter de Dios, la fidelidad de Dios para cumplir sus palabras. No solamente cuestiona la fidelidad y el carácter de Dios, ella pone en peligro la institución, la santa institución del matrimonio. Moisés en Génesis 2 ha dicho, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer en singular y los dos serán una sola carne. Cuando estuvieron en Egipto, Faraón, que no tiene nada que ver con Dios, reconoce en la ley de su conciencia, la ley natural, la santidad del matrimonio, porque le dijo, si me has dicho que es tu mujer, yo no me la traigo para mi harén. Entonces, bien sabido, y el Señor Jesucristo también lo dijo, desde el principio no fue así, porque varón y hembra los creó, lo que Dios unió no lo separe el hombre. De manera que la idea de Sarai, teniendo bien en cuenta todo lo que estamos hablando, es absolutamente absurda. Es un intento equivocado del hombre, hecho con la sabiduría del hombre. Es un intento de obtener bendición o felicidad por las fuerzas humanas. Es exactamente lo mismo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Sabían que estaban desnudos, sabían que necesitaban cubrirse. En vez de buscar a Dios, buscaron hojas de higuera. Es el esfuerzo infructuoso que Dios rechazó. Y esto que están haciendo ellos también lo rechazará. Abraham, como el líder de la casa, puesto por Dios, igual que Adán, ha dejado de escuchar la voz del Señor y a cambio ahora escucha la voz de su mujer. Hermanos, concedámosle a Abraham, ¿verdad? Aquellos que somos casados, que nuestras esposas casi siempre tienen razón. Concedamos. Los que estamos casados saben de que tengo razón, ¿verdad? Que las mujeres, nuestras esposas, sobre todo si Dios te ha dado la bendición de una mujer prudente, sabia, cristiana, ellas casi siempre tienen razón. Pero es casi siempre. Y era el deber de Abraham, como nuestro deber, escucha bien la palabra, pastorear el corazón de nuestras esposas. Dios delegó el liderazgo de la familia al hombre. Es un pecado grave no cumplir con nuestro rol de liderazgo. Yo no estoy hablando de imponerse, golpear, violentar, nada de esa, obviamente, desviación de lo que es la masculinidad bíblica. El varón más perfecto de todo el Señor Jesús, y él no maltrata a su iglesia, a su esposa.
pero es deber de los hombres pastorear el corazón de su esposa. Hermana casada, ahora te hablo a ti. Es tu deber sujetarte a la dirección de tu esposo. Debes reconocer esa tendencia natural a resistirte. Evidencia de las consecuencias de la caída, donde Dios dijo: tu deseo será controlar a tu marido. Hay una tendencia natural, por ser hijas de Eva, a controlar, a dirigir, a tomar el puesto de liderazgo en la familia. Es un pecado grave. Las consecuencias son terroríficas. Sara Eva lo va a experimentar. En el versículo 3 y 4 se nos dice que Abraham, obediente, se llega a Agar. Pero también se nos dice que luego de eso trae problemas al matrimonio. Agar después, Abraham después, Sarai después culpa a Abraham. Y Abraham, ¿qué hice yo? Yo lo que hice fue hacerte caso. Ese era el problema. Ese es el problema. Noten la contrariedad de la naturaleza humana. En el capítulo 14 se nos ha dicho que Abraham agarró 300 de sus siervos y se fue a hacer guerra contra 4 reyes confederados del norte de Mesopotamia. A eso no le dio miedo, pero tener que enfrentar a la esposa. No. Ahora hago lo que tú digas. Qué ironías de ironías. Pero hermanos, las mejores intenciones de los hombres, los mejores esfuerzos humanos no son comparables a los bienaventurados caminos del Señor. Dios ha dejado en su palabra instrucción suficiente para guiar nuestra vida. El hombre sabio es aquel que lo escucha y lo sigue. Si la narrativa se acabara aquí, hermanos, y no nos dijera más nada, tú y yo sabemos por experiencia y por intuición que eso no va a acabar bien. Meter a un tercero en una relación matrimonial es un desatino enorme. Por más que culturalmente eso no parece inusual, por más que leamos comentarios de que no era algo tan grave culturalmente, pues Dios no nos llamó a medirnos por la cultura en que vivamos, sino por su palabra. Porque inclusive vemos en el Génesis capítulo 30 que pasa muy similar otra vez esto. Dice en el capítulo 30, versículo 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Qué buena esposa, ¿verdad? Ultimátum. Hermanos, hermanas, aquí es un ejemplo de lo que no se hace. Usted debe tener mucho cuidado de hablarle a su esposo como si fuera su hijo. No lo es. Y si usted es cristiana, la Biblia dice: el varón es cabeza de la mujer. Ultimán, dame hijos si no me muero. No era caprichosa ella. Versículo 2, Jacob se enojó contra Raquel. Claro, ¿quién no? Y le dijo: ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de su vientre? Aquí vemos un hombre sutil, comprensivo, empático, ¿verdad? Hablándole a su esposa. Tal para cual. Versículo 3. Y ella dijo, miren la idea de ella: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y darás a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Aparentemente, esa forma de dar a luz daba entonces el poder a Raquel de prohijar o de adoptar a la descendencia que diera por su sierva, así el nombre se perpetuaría. Versículo 5, concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel:
con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Noten que también tiene buena teología por un lado, pero total mala aplicación. Ahí sí se acuerdan de Dios. Versículo 9. Pero viendo pues Lea, que es la otra hermana, que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y también la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Y así sucesivamente tuvieron 12 hijos. Tremenda pareja, ¿verdad? Y tremendo culebrón. Ni RCTV en sus mejores tiempos. Esto nos parece indicar que como que era algo que no se veía extraño. Pero como les dije antes, Dios no nos juzga por los principios culturales, sino por lo que Él dice en su palabra. Sarai entonces está dejándose guiar por la intuición, su idea, el esfuerzo, la cultura. Agar es una sierva, la da a Abraham, queda embarazada y estallan entonces, obvio, los celos y la envidia en este intríngulo. Para mejorar la situación, ahora surge el pecado de Agar. Ella entiende que ella le da algo a Abraham que no le da a su esposa. Ella es egipcia. Las egipcias entienden que los faraones tienen harenes. Ahora resulta que pues yo no soy la sierva, yo soy otra señora. Y de paso la que le da hijos. Entonces aquí estamos viendo cómo se demuestra el buen plan de Sarai. De paso, Sarai culpa a Abraham por todo. En el cuarto de Abraham y Sarai había un cuadro arriba de la cama que decía, esposa feliz, casa feliz. Bueno, Sarai lo quitó. Ya está amargada ahora. Y está triste. En el fondo nosotros, como le dije, sabemos que Abraham sí es el culpable, porque él debió haber ayudado a su esposa. No juzgado, porque hemos visto cuántas veces ha flaqueado Abraham. Entonces debía usar la misericordia y la paciencia que Dios le había mostrado a él para ahora ser misericordioso y paciente e instruir a su atribulada esposa en este momento. Lo que hizo fue hundirlos y hundirlos más. Cuando ahora tenía que intervenir, como que, para llevar, estás maltratando a la sierva, esto fue un error desde el principio, pero vamos a resolver. Lo que hizo fue desligarse, no, haz lo que tú quieras con ella. Y en vez de resolver, lo que hace es empeorar. El punto de esta sección es muy claro, hermano. Resolver los problemas de la vida sin sabiduría divina no es buena idea. Cuando lees la situación de Abraham y Sarai, ellos nunca buscan la dirección de Dios. Ya la tenían, la despreciaron. Ellos simplemente hacen lo que es correcto ante sus propios ojos. Y nosotros vemos cómo termina todo eso. Para terminar este primer punto, vamos a leer las palabras del apóstol Pablo que lo concluye por nosotros. El apóstol Pablo, capítulo 4, en la carta de los Gálatas, dice de la siguiente manera. Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En conclusión, hermanos, la provisión
el mejor esfuerzo humano, la sabiduría humana. En conclusión, lo que engendra es esclavitud. Pero la provisión divina de la gracia, lo que Dios da, es vida y verdadera libertad. Ese es el primer punto. Hemos visto entonces el primer punto, la provisión del hombre. Veamos el segundo y último punto, la provisión del Señor. Nos dice eso desde el versículo 7, versículo al 6. Leamos los primeros versículos en este momento. Dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus manos. Esta sección, al igual que la primera, se busca hacer la conexión y está redactada igual que el capítulo 3. Cuando Adán en el capítulo 3 peca, Dios busca a Adán y lo primero que le dice le hace preguntas. ¿De dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Por supuesto, las preguntas no son para que Dios obtenga información porque lo sabe, sino que tiene la intención que Adán reflexione sobre su situación y confiese su pecado a Dios. Nosotros vimos que en ese momento Adán lo que hizo fue tratar de disimular la culpa, culpando a los demás. La misma situación es con Agar en este caso, que sorprendentemente es una egipcia y responde mejor que Adán. El momento el Señor entonces la busca y le hace dos preguntas. Obvio, no es para obtener información, sino para que ella reflexione. Dios sabe quién es Agar. Dios sabe cuál es la posición de ella en la vida. Dios sabe cuál es el dolor de su corazón. Y se lo había mostrado a Abraham y a Sarai también en el capítulo 15. Se acercó con palabras de consuelo y ánimo a ellos. Al igual que a Abraham, Dios se le acerca a Agar y le habla sobre sus inquietudes más profundas. Y en lo que le promete prácticamente le dice, yo tengo un plan contigo, pero para llevarlo a cabo, ve a tu señora y te pones sumisa debajo de su mano. Uno puede pensar, oye, pero esto es como medio injusto, Señor. ¿Cómo la vas a mandar a donde la están maltratando? El punto no es hacer un juicio de valor, si le va a ir bien, no le va a ir bien, le va a ir peor, la van a castigar más. El punto es demostrar, Moisés, que Agar, siendo una egipcia, responde mejor que Abraham, que tenía las promesas y el pacto de Dios. La respuesta de Agar a las palabras de Dios era lo que se esperaba que Abraham y Sarai hicieran con las promesas y el pacto de Dios. Notemos también que Dios le promete cosas a Agar muy similares a Abraham. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. El nombre Ismael es un compuesto de dos términos hebreos, samá, que significa atender u oír. El sufijo el es Dios, así como Elohim, Eloi, el Elión, el Roy. En síntesis, el nombre significa Dios oye. Y él está diciendo, yo he oído tu aflicción. Pero al mismo tiempo es una reprimenda para Abraham y Sarai, que se estaban quejando en su corazón o que estaban inquietos. Y le está diciendo, yo oigo y veo. Abraham y Sarai desconfían, flaquean, no entienden cómo se van a dar las cosas. Dios les está diciendo aquí, como nos dice a nosotros, yo oigo y veo tu aflicción. Aunque es una promesa muy similar, no es la misma. La bendición y el plan con Abraham es totalmente diferente. Ahí
bendiciones universales allí con Abraham que se cumplirán mucho más adelante, que la Biblia nos aclara. Sabemos por la historia bíblica que Abraham al fin tiene un hijo con Sarai, que es Isaac, que en el capítulo 22 Dios manda a sacrificar a Isaac. Cuando Abraham está a punto de quitarle la vida a Isaac, Dios lo detiene y le confirma su bendición. Génesis capítulo 22, versículo 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste a mi voz. Lo que entonces, por lo que se estaba tratando en la vida de Abraham, en sus diferentes episodios, que oía a medias y que no atendía, pero con los años, ya Isaac tiene unos 12, 15 años, han pasado 25, 30 años de todo lo que estamos hablando, y Abraham ahora tiene una perspectiva y una respuesta totalmente diferente a Dios. Ahora, como dice el Nuevo Testamento, le piden algo totalmente extraño, pero el Nuevo Testamento dice que Abraham creyó: si lo mato, Dios resucitará a este muchacho, porque Dios prometió descendencia a través de él. Y dice: en tu simiente, porque has obedecido a mi voz, serán benditas todas las naciones de la tierra. El apóstol Pablo nuevamente nos aclara mejor qué fue lo que quiso decir exactamente el Señor en esas palabras a Abraham. En Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Lo que significa que en el plan maravilloso de Dios, Cristo es la simiente de Abraham, en que serán benditas toda la familia de la tierra. Dios cumple sus promesas. Y las cumplió a través de Abraham, Isaac y Jacob. A pesar de ellos. A pesar de ellos. A pesar de nosotros. Se hace una descripción extraña sobre Ismael. Continuamos y retomamos la historia, versículo 12. Dice: y él será hombre fiero. En otras traducciones se traduce como: él será un asno salvaje. Qué bonita forma de llamarle un hijo recién nacido, ¿verdad? Un hombre fiero, un asno salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Significa que será de temperamento impetuoso, uno que luchará contra todos. Eso es una realidad, hermanos, que se cumple hoy día, 20 de julio del año 2025. Los descendientes de Ismael son todos los países árabes. Son 22, si no me equivoco, en la actualidad. Y todos viven precisamente al frente de sus hermanos. Y el conflicto eso bien lo sabemos. Ojo, no quiero mostrar un simplismo, un reduccionismo simplista de que el conflicto hoy viene precisamente, es decir, tiene su génesis ahí. Pero obviamente el conflicto de hoy es mucho más complejo y más profundo. Es una cosa que a veces debemos tener cuidado con las afirmaciones que hacemos, ¿sí? Pero sin duda alguna tiene su génesis, su inicio allí, en la habilidad humana de resolver por sus propios esfuerzos, sin tener en cuenta a Dios, los conflictos de la vida. Es una consecuencia que abarca mucho, porque Abraham, en este caso, es una persona muy diferente. Yo me puedo equivocar en la vida y probablemente voy a afectar a mi entorno cercano. Probablemente mis problemas, mis errores, mis pecados no tendrán una influencia mundial. No es así con Abraham, porque la Biblia dice que Abraham era un cabeza federal, representante de la humanidad. Es un profeta. Es por eso que entonces sí, las decisiones, las cosas acertadas o equivocadas tienen consecuencias globales. ¿Estoy explicando, hermano?
Pero continuemos con nuestra historia. Hay otro, el tiempo se ha ido, hay otro término que debemos reconocer. Es el título que le da Agar, al personaje que conversa con ella en el desierto. Ese es el ángel de Jehová. Se ha mencionado 4 veces, versículos 7, 9, 10 y 11. Agar misma nos da más información de quién es. El versículo 13 dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Los teólogos mencionan el término para definir esto es teofanía, una manifestación visible del Dios invisible. Ya la vimos en el capítulo 15 con la antorcha ardiente y el horno humeando. En este caso es evidente que se está hablando de la segunda persona de la Trinidad. En este caso ya está hablando con el Hijo, el Verbo, antes de su encarnación. Podemos afirmar eso con tanta certeza porque ella está viendo algo, no dice que ve, pero la Biblia nos dice que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Los teólogos comparan la visión de Agar con la de Moisés en Éxodo 33, cuando Moisés le pide a Dios: quiero ver tu gloria, y Dios dice: no la puedes ver porque no hay hombre que vea mi gloria y vivirá. Pero te voy a esconder en una peña, pasará todo mi bien delante de ti, tú verás mis espaldas. Es como decir, ver un reflejo de la gloria de Dios. Eso es lo que ve Agar. Un reflejo, pero ella tiene un contacto con el Verbo, y el Verbo la bendice. El resto de la historia nos dice que para cuando ella vuelve, se somete, cumple la palabra de Dios, Abraham ya tiene 86 años. Pero también es significativo la circunstancia. Se nos dice que ella está en una fuente de agua, en un sitio inhóspito, en un desierto. Es camino a Egipto. Pero el punto no es la primera vez ni la única que se encuentra Dios con una persona dentro de un pozo. Es más, el carácter universal del pozo nos dice que lo que se dice allí o las promesas que se dan allí son de carácter universal. Es decir, cuando Agar está en el pozo y Dios le hace promesas, cuando Raquel está en un pozo público y Dios le hace promesas, o como en Juan 4, cuando la mujer samaritana está en un pozo público y Jesús le hace promesa. Las palabras pronunciadas allí por Dios son de carácter universal. Es decir, Él le dice: yo soy el Dios que veo tu aflicción. Eso fue verdad en Agar, en Raquel, en la mujer samaritana, en ti y en mí. Él ve y oye nuestra aflicción. Por lo tanto, en conclusión, debemos confiar en su palabra y no en nuestra habilidad, ni para salvación, ni para más nada en la vida. Si somos cristianos, no solamente hemos sido llamados a confiar nuestra eternidad en las manos de nuestro Salvador, sino que el día a día, nuestra vida, debe ser confiar en Él también, hermanos. Como tenemos un Dios que ve y un Dios que sabe, entonces nunca podemos decir con nuestras bocas, en cuanto a nuestros problemas más profundos, nadie sabe y nadie entiende. Eso es mentira. Dios sí lo sabe y Dios sí entiende. Y te va a ayudar. El punto para ti y para mí es el mismo de la situación. De toda la narración que hemos visto, ¿cuán confiables son las palabras de Dios para ti? Y esto me refiero a la Biblia. ¿Qué tipo de confianza pones tú sobre la palabra de Dios? Hermano, ¿tomas en serio lo que la Biblia dice? Para responder a esa pregunta, recuerda lo que dice la misma palabra de Dios. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Isaías 48.
sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Salmo 12:6. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios está probada. La palabra de Dios es confiable, hermano. Es por eso que las Escrituras nos enseñan a que no confiemos en nuestro propio entendimiento, porque nuestro razonamiento puede fallarnos. Se nos manda a que no confiemos en nuestros sentimientos, porque nuestro corazón puede engañarnos. Se nos manda a que no confiemos en nuestra experiencia, porque nuestras circunstancias no son definitivas. Pero siempre, siempre, siempre puedes confiar en la palabra de Dios, porque Él hará lo que ha dicho. Confía en la palabra del Señor. La palabra de Dios es digna de confianza, porque Dios es confiable. Sus palabras son consistentes con su carácter y Él no cambia, hermano. No cambia. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Eso como creyente. Y como amigo o amiga que no tienes a Cristo, debes confiar en la palabra del Señor. Su palabra dice que en primer lugar estás condenado, porque has violado la palabra de Dios. Y Él va a tomar venganza de haberte levantado en contra de Él. Pero te ofrece perdón de todos tus pecados y misericordia si vienes en fe y arrepentimiento. Por su palabra te lo promete. Él va a cumplir lo que ha dicho. Confía en Él. Confía en Él. Confía para tu vida. Confiemos en el Señor. Que el Señor nos ayude a quitar nuestra mirada entonces de nuestra circunstancia cuando es negativa, de nosotros mismos, de la intuición, de la sabiduría humana, de lo cultural, de lo que es aceptable culturalmente, y organicemos entonces nuestra vida a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias.